Bueno, tenemos púrpuras, recuerden, petequias y equimosis. Las petequias son pequeñas, de menos de 0.5 o 1 centímetro, y las equimosis son mayores. Cuando una púrpura es palpable, normalmente se debe a una inflamación del vaso sanguíneo que se llama vasculitis, y hay que descartar, entre otras cosas, enfermedades autoinmunes, especialmente cuando estas vasculitis podemos verlas en lugares diferentes a las piernas. En las piernas hay una enfermedad, por ejemplo, la vasculitis leucocitoclástica, que es común y generalmente no asociada a enfermedades autoinmunes. A veces también pueden asociarse a insuficiencia venosa. Bueno, vamos a tener aquí, se fijan, esta grande es una equimosis, las pequeñas son petequias. Esto es propio de la piel del anciano. Hay una púrpura que se llama púrpura de Bateman, es por debilidad de los vasos sanguíneos de las personas ancianas, de las personas grandes, ¿sí? Y van a tener estos moretones múltiples, generalmente con traumatismos mínimos. También pues se dan si una persona está tomando anticoagulantes como warfarina, como, como por ejemplo como heparina, como atosiban, ¿sí? O inclusive también algún medicamento como clopidogrel o como aspirina o cualquier antiagregante o cualquier medicamento también anticoagulante. También podemos tener estas lesiones purpúricas, ¿sí? Múltiples en extremidades. Si es en un niño, hay que pensar en una púrpura de Genoch-Snoiden. Esta púrpura de Genoch puede acompañarse, aparte de esta púrpura en extremidades, de alteraciones gastrointestinales, de síndrome nefrótico, que si se acuerdan pues hay edema, hay edema de miembros inferiores, ¿sí? Y una proteinuria de más de 3 gramos, a diferencia del síndrome. Aquí también que estamos viendo, pues podemos estar viendo una púrpura, pero también aquí vemos una ampolla tensa, y es un tipo de púrpura de Genoch que se llama ampollosa. Aquí vemos más lesiones, inclusive aquí hacen unas lesiones parecidas a lesiones arciformes o inclusive al tiro al blanco. Cuando algo es arciforme, tiene esta forma como de diana, ¿sí? Se fijan, estas lesiones se podrían llamar hasta, bueno, no son pseudotiro blanco. Normalmente cuando son lesiones en diana, tienen un área central necrótica o de algún otro color, rodeado de un halo de eritema, y luego otro halo, ya sea de, perdón, un halo central, un halo blanquecino y luego un halo de eritema. Si estas lesiones podrían ser hasta pseudo en diana. Recuerden que las lesiones en diana pueden ser propias del eritema multiforme. Aquí vemos equimosis. Si se fijan, pues tienen diferentes grados de evolución. Pueden ser por traumatismos, pueden ser por debilidad de la piel, por uso de anticoagulantes. ¿Qué son las escoriaciones? Las escoriaciones pues van a ser esta pérdida de sustancia de la piel cubierta de una costra hemática. Siempre que veamos escoriaciones, lo debemos de relacionar con dos cosas. Primero, rascado intenso, estrés, ¿sí? Y, ay, bueno, aquí me equivoqué, ¿eh? Estas lesiones son abones. Ahí se ven estas lesiones elevadas, mal delimitadas. Lo importante es que duren menos de 24 horas, ¿sí? Tienen este aspecto y son propios de la urticaria. Normalmente en la urticaria, el paciente, cuando lleguen, les va a decir, es que ayer estaba lleno de ronchas, pero hoy ya se me quitaron. Es algo muy, muy común. La urticaria es lo característico siempre que pensemos en estas lesiones abonosas o roncha propiamente dicha, que dura menos de 24 horas. Pensamos en urticaria. Recuerden que se trata con antihistamínicos o se puede tratar con Montelukast o Safirlukast. Forma localizada, esto se llama dermografismo, como escribir en la piel. Es un tipo de urticaria física, puede afectar al 6% de la población. Puede no tratarse o se trata también a través de antihistamínicos. Recuerden, urticaria, dermografismo, con estas lesiones llamados abones. Cuando esta inflamación es más profunda,
hace lo que se llama angioedema, ¿sí? Propio de algunas alergias y, bueno, y también recuerden, normalmente la mayoría de las alergias tienen manifestaciones ya sea cutáneas, respiratorias o en ocasiones gastrointestinales. Sí, pero generalmente de ahí no pasan. Una de ellas, siempre que hay ronchas y angedema, luego también hay riesgo de anafilaxis. Especialmente recuerden que son grandes como formadores de estos síndromes, especialmente los antibióticos, algunos AINES y las picaduras de ciertos artrópodos, como las abejas. Perdón, ahora sí, las escoriaciones. Son estas áreas denudadas cubiertas de una... Aquí vemos estas ampollitas, estas pústulas. Recuerden, pústulas en un dedo de un niño puede ser un panadis orpético. También aquí vemos esta erosión como hasta lineal, ¿no? Podría ser una fisura. Y vemos estas costras hemáticas múltiples y aquí también un área erosionada. Este es un caso de rosácea. Siempre que vean una cara roja con vesículas y pústulas, hay que pensar en una rosácea, que es una de las principales causas de cara roja crónica. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí? Pues podemos ver múltiples pápulas inflamadas y también el eritema muy propio de estas vesículas y algunas pústulas. Aquí vemos ampollas, ¿sí? múltiples ampollas, vemos erosis y aquí vemos una escoriación. Esta es una erosión cubierta de una costra hemática y también aquí una erosión donde había una ampolla cubierta de una costra hemática. Recuerden, generalmente se asocian a comezón. Aquí podemos ver una piel serótica e inclusive aquí podemos ver áreas acrómicas, ¿sí? Una persona con piel serótica y áreas acrómicas, lo vamos a ver que podría tratarse de una pitiriasis, alba, que se caracteriza o es propia de los pacientes con atopía y una de sus principales características es tener la piel, ¿sí? Y aquí tenemos, estas todas son escoriaciones, costras hemáticas que cubren una escoriación, ¿sí? Una pérdida de sustancia que se llama escoriación cubierta de costra hemática es una escoriación. Una escoriación en una persona con fiebre, mucha comezón, podemos pensar en una varicela, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es importante el diagnóstico de la varicela? Porque puede dar lugar a enfermedades severas como neumonías o complicaciones, especialmente en mujeres embarazadas, adolescentes, adultos y menores de 1 año. Entonces, recuerden, los púrpuras debemos de pensar en ellos cuando vemos lesiones moradas, ¿sí? Por extravasación de sangre. Estos púrpuras pueden asociarse a insuficiencia venosa cuando están en las piernas, cuando son palpables y están en otros sitios. También a veces podemos pensar en enfermedades autoinmunes, ¿sí? Pensar en lupus o en otras patologías. Los sabones son propios de la urticaria y recuerden que cuando se asocia con un aumento de alguna parte de la cara, de la lengua, de la boca, se llama también angioedema y es importante porque luego también puede haber edema respiratorio que puede llegar inclusive a urgencias e intubación. Y estas escoriaciones que yo quiero que las recuerden en patologías autoinfligidas, ¿sí? O también en mucha comezón. En patologías autoinfligidas no lo vimos, pero hay un tipo de acné que se llama escoriado, que en realidad es un acné donde casi no vemos lesiones y lo único que vemos son manchas y escoriaciones. Y estas manchas y escoriaciones son propias del rascado. Y en este acné escoriado tenemos que ver qué lo está causando. Generalmente es un estrés importante y el paciente no puede dejar de pellizcarse porque si lo deja de hacer, su estrés aumenta mucho. Y aquí, aparte de dar tratamiento para el acné, tendríamos que tratar este problema, ¿sí? También cuando vemos muchas lesiones, muchas escoriaciones y vemos pocas lesiones en una familia que tiene mucho comezón, siempre hay que pensar en una escabiasis, ya que las lesiones de la escabiasis en adultos a veces no son tan evidentes o hay pequeñas vesículas, pequeñas pápulas y lo que predominan son básicamente las escoriaciones. Y si ven una familia con comezón, muchas escoriaciones en áreas típicas,
siempre pensar en esa infección por Sarcoptes escadei, que es la escariasis.